Pero hay ruptura de relaciones diplomáticas y aquí el tema hay que analizarlo de fondo, pues qué implicaciones tiene pues todo esto que se determinó el día de ayer, Juan, y que se dio a conocer el día de ayer. Vamos a analizarlo directamente con la doctora Aribel Contreras, internacionalista, catedrática de la Universidad Iberoamericana y también colaboradora de este espacio informativo de A las 9 en 1. Doctora, te saludamos con mucho gusto. Muy buenos días y bueno, ahora sí para platicar de este tema, ¿cuáles son las implicaciones de que se rompan las relaciones diplomáticas con Perú? Un gusto saludarlos, Juan y Pablo. Sin duda, el día de hoy es tendencia este Uh tema, no -huh. solamente en el interior de Perú y México, sino en toda la región. Implicaciones inmediatas, pues de hecho el día de ayer veíamos cómo la Cancillería de República Dominicana toma la decisión de que este encuentro denominado Cumbre de las Américas a realizarse en Punta Cana, allá en este país caribeño, el próximo diciembre, deciden postergarlo al año 2026 porque dicen, pues las condiciones en el hemisferio no son precisamente las óptimas. Ya de por sí, estos cambios climáticos, huracanes en el Caribe, que habían afectado Jamaica, pues ya era una razón importante. El segundo factor era la situación con gran tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Pero el día de ayer, la gota que derrama el vaso es la ruptura que toma la decisión Perú con respecto al gobierno mexicano. Otra pues consecuencia o implicación es el hecho de que la relación entre ambos países se disminuye a lo mínimo, es decir, la protección consular. Quedará una unidad encargada de velar por los intereses de los connacionales peruanos en México y de igual manera de los mexicanos en Perú, pero terrible lo que estamos viviendo porque se convierte en el segundo país de la región con el que México pues ya no tiene relaciones diplomáticas. Muchas similitudes, algunas diferencias con respecto al caso de Ecuador derivado al asilo otorgado por parte del gobierno mexicano a Jorge Glass, allá en la Embajada de México en Quito, y pues ahora es a la inversa, el gobierno mexicano decide mostrarse enojado porque dice que el gobierno de Perú toma una decisión unilateral y casi casi se muestra como diciendo qué exagerados, no era para tanto si solamente le dábamos dando el asilo diplomático a una persona que había sido miembro del gabinete de Pedro Castillo, que recordaremos, Pablo y Juan, Uh -huh. un personaje controversial, no solamente al interior de este país andino, sino también controversial con respecto a México, puesto que su familia se vino a vivir acá en calidad de asilada. Fue nombrado persona non grata, el que era en ese momento el embajador de México en Perú, y pues hoy no hay relaciones diplomáticas. Lamentable, sin Uh duda, -huh. pero esto me parece que ya se veía venir. El gobierno federal en México, doctora, reaccionó, ya lo comentabas, diciendo una decisión unilateral y desproporcionada. Hasta ahí es el parte del comunicado. Pero, ¿qué alcance puede tener esto en la realidad, más allá del Uh asunto -huh. de la diplomacia? Porque no los veo tan preocupados como si hubiera sido con alguna otra nación más poderosa, por así decir. Claro, Juan, y qué bueno que lo pones así sobre la mesa, porque el comercio entre México y Perú, pues realmente es muy poco. Si bien es cierto de que sí coincidimos en la CELAC, en la Organización de Estados Americanos y también, por supuesto, en la Alianza del Pacífico, que es un bloque entre Colombia, Chile, Perú y México como miembros fundadores. Al final del camino, cuando uno analiza bajo lupa, Uh -huh. pues las inversiones peruanas en México tampoco es que sean verdaderamente significativas, y el comercio que México tiene con Perú comparado con el resto del mundo ni siquiera son significativas como para que la Secretaría de Economía las tenga por separado en un volumen que llame la atención. Creo yo que las empresas seguirán teniendo comercio, como ha sido el caso de Ecuador y México. Seguirá dándose esta relación de negocios,
pero insisto, es muy pequeño comparado, por ejemplo, como si esto se hubiera suscitado con Estados Unidos. Ahí sí sería suicidio económico para México, pero creo yo que Ujú. aunque no sea emblemático o números graves, que haya un impacto. Sí hay un deterioro, sin duda, en cuestión de la imagen de México en la región y en el mundo, porque esta parte del principio del derecho internacional, de la no intervención en temas domésticos de otro país, que es un principio inquebrantable, inclusive está en nuestra Constitución mexicana en el artículo 89, fracción décima, estamos viendo que México, el gobierno, se va acomodando aplicando la no intervención a modo. O sea, no opino cuando se trata de declarar sobre el Premio Nobel de la Paz a María Corina, pero sí digo que sí reconozco al presidente Maduro a pesar de que las elecciones fueron fraudulentas. No opino en casos cuando me conviene, pero sí opino otorgando un asilo diplomático a una mujer que estaba siendo procesada por temas domésticos, como fue el mismo caso con Ecuador, con Jorge Glass, que estaba enfrentando Ujú. juicios por temas de corrupción. Entonces, no podemos estar aplicando principios de nuestra política exterior Ujú. a conveniencia, según sea el caso del gobierno en turno, si está alineado o no a la ideología Claro. política de un Estado que en lo absoluto debe de involucrar la ideología en la política exterior de un país. Exactamente, esta diplomacia a modo, como bien ya lo has señalado en algunas colaboraciones, doctora. Me gustaría preguntarte directamente, o sea, sabemos que en la práctica, por ejemplo, romper relaciones diplomáticas implica el cierre de embajadas, el cierre de los mismos consulados, el fin de una comunicación oficial entre ambas naciones, también la suspensión de algunos acuerdos, suspensión de cooperación. Pero ¿cómo afecta esto a los ciudadanos? ¿Cuál es el impacto sobre los ciudadanos mexicanos que viven en Perú, que han de ser pocos, pero sí hay ciudadanos mexicanos viviendo en Perú, y sobre todo a nivel turístico? Esa era una duda que existía mucho en las redes sociales. Ahora, ¿qué va a pasar si quiero ir de visita a Perú? Pues mira, al final del camino tampoco es que las fronteras Ujú. se cierren. Tampoco esto significa que ya no puedan entrar los peruanos a México. Claro. Esto tampoco debe de traducirse como que se cierra ya la válvula para hacer negocios, para hacer algún tipo de trámite. Las implicaciones, sin duda, para los mexicanos que viven, no que Ujú. visitan, sino que están en Perú, si no pueden hacer algún proceso dentro de la sección consular que seguirá operando, en teoría normalmente, pues tendrá que buscar una embajada cercana de México en algún país vecino para entonces poder continuar haciendo ese tipo de trámites. Es lamentable, sin duda, pero al final del camino se requiere avanzar y se requiere continuar al menos con lo mínimo indispensable. Un ejemplo clarísimo, o sea, yo sabía el día de ayer en la mañana que mañana va a haber un evento o iba a haber un evento en la alcaldía Miguel Hidalgo de miércoles ciudadano de Perú. Pues obviamente yo estoy esperando que me avisen que el evento se cancela. O sea, son este tipo de situaciones e implicaciones que como ya no hay una relación diplomática, pues no le puedes dar el mismo tratamiento de reconocer a los diplomáticos ante tu país. O sea, creo yo que sí hay una serie de situaciones y circunstancias que operarán con cierta normalidad, como es el intercambio comercial o de servicios, pero otro tipo de situaciones más a nivel oficial, pues ahí sí cambiará totalmente el tono, la forma, el protocolo y el hecho de que no haya una relación diplomática pues sin duda entorpece ciertos procesos a nivel gubernamental. Claro, doctora, pues no sé si estás de acuerdo conmigo, esto lo voy a decir yo. Yo lo veo como berrinches diplomáticos en donde impera el asunto de soy de izquierda y tú eres de derecha y es el cuento de nunca acabar en América Latina, ¿eh? Y que lamentablemente, Juan, estamos en una etapa en que si se mueve de color azul o rojo la región por las nuevas elecciones, pues esto es la nueva realidad. Así como las empresas tienen que adaptarse
a las tensiones geopolíticas, pues sorpresa. También los gobiernos tienen que adaptarse a la nueva realidad de quien llega en el gobierno y tiene que haber respeto. O sea, tanto nos jactamos hablando de la doctrina Juárez, de que como entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, pues pareciera que también esta doctrina Juárez la adaptamos a conveniencia, a modo, y que si un gobierno no está alineado a mis propios intereses, entonces ya no voy a la cumbre, hago mi berrinche de no querer ir. Y me parece que esto al final del camino no asuma, no ayuda, porque quienes están en el poder no deben de estar pensando en función a sus propias ideologías o empatías políticas, sino al final la política exterior tiene que ser una política de Estado, más allá de quien esté en el gobierno. Claro. Y en México, en el pasado, sí había funcionado así. Hoy, lamentablemente, pues prevalece este tema de derechas o izquierdas dentro de la política exterior, que eso es inaceptable. Es una ruptura ideológica por Sí, ideologías. exacto. Y de ahí la importancia de tener diplomáticos de carrera, ¿no, doctora? Exactamente, Juan y Pablo. Por eso es la batalla del Servicio Exterior Mexicano, de seguir buscando los espacios, de que se les reconozca y que se les dignifique, porque cada vez que hay más nombramientos, no solamente nombramientos de embajadores, porque esos son los que más vemos, pero también mediáticamente son invisibles estos personajes que se les aplica el famoso artículo 7, que es un nombramiento político, pero a lo mejor en un rango inferior, como ministro o consejero, que hay muchos, en muchas Sí, embajadas de claro. México alrededor del mundo, que no tienen la más remota idea de la diplomacia, ni siquiera de cultura general, y que los ponen lo mismo en Noruega, que en Panamá, que en Barcelona, que en Turquía, de gente que no solamente no está preparada, sino que únicamente va a trabajar en función de un partido político. Claro. Y esto, o sea, es verdaderamente inaudito para los diplomáticos que están acreditados aquí en México. Se sorprende muchísimo la cantidad de embajadores políticos comparado con la cantidad de embajadores de carrera, porque esto en otros países no sucede. En otros países, para que tú puedas ser diplomático, sí o sí tienes que ser de carrera. Entonces, esto es la diferencia de por qué el cambio de imagen que México está enviando hacia la comunidad internacional está dando giros y no precisamente giros Sí, positivos Bien, claro. y optimistas. Somos observados mucho más de lo claro. que nos imaginamos. Muy bien. Exactamente. Pues doctora Aribel Contreras, muchísimas gracias. Gracias. Te iba a decir que el requisito actual es haber sido gobernador del PRI para poder ser embajador, pero ese será otro tema para otra ocasión. Muchas gracias, doctora. Un fuerte abrazo a ambos y muchas gracias por estar igualmente. aquí. A Gracias. la doctora Hasta Aribel pronto. Contreras.